Cuando nos reunimos con otra persona, con un amigo, o cuando participamos de reuniones con otras personas, uno nota que las personas hablan de lo que les gusta. Las personas colocan temas de pronto de lo que sienten, de lo que conocen. Y uno encuentra entonces cómo en las diferentes reuniones o encuentros entre dos personas se da, digamos, el tema del deporte, se da el tema de los negocios, se da el tema del trabajo. Bueno, en fin, se da el tema de lo que a uno le gusta y siente. Pero ante esa situación, y nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, que tenemos a Cristo y manifestamos que es nuestro mayor tesoro, ¿por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué si eso es lo que nosotros supuestamente tenemos en el corazón, lo que nos pone a arder el corazón, por qué tanto temor de hablar de Jesús con otra persona o en una reunión? Y nos reservamos el tema de Jesús en nuestras vidas, en esas reuniones cuando compartimos con otra persona o con otras personas. Y el Señor nos presenta hoy una oportunidad, es decir, un ejemplo maravilloso de una persona que siempre estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo y que no solamente hablaba, sino que animaba a otras personas y en especial, muy particularmente en el caso de hoy, a otra persona para que hiciera lo mismo, para que hablara del Señor, para que diera testimonio y para que dejara a un lado todos esos temores, para que dejara a un lado toda esa timidez y entonces lo animaba a testificar de Cristo. Y en última instancia, hermanos, es lo que el Señor quiere en esta mañana, animarnos a todos para que demos testimonio de Cristo, animarnos a todos para que hablemos de Jesús. Eso es lo que pretende el Señor en esta mañana. Por eso, hermanos, los invito para que vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, y nos ubicamos en el capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 3, y dice la palabra del Señor. Hermanos, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos con el poder del Espíritu Santo, Señor, a recibir tu enseñanza. Y no solamente entenderla, sino ponerla en práctica, Señor, con decisión. Hoy nos pides algo especial, Señor. Ayúdanos a estar atentos y a tomar decisiones e iniciar contigo una relación como tú quieres, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús.
Amén. Por la forma en que Pablo escribe y en la forma como llama a Timoteo, porque lo llama amado hijo. Noten ustedes, es muy probable que Pablo entonces haya jugado un papel muy importante, un papel fundamental, no solamente en la vida de Timoteo, sino en el ministerio de Timoteo. Es decir, es muy probable que Pablo fuera el mentor de Timoteo, o al menos uno de ellos. Y siendo Timoteo muy joven, acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero de Pablo. Y algo bien importante para resaltar aquí es que los hermanos de dos ciudades, de Listra y de Iconio, daban muy buen testimonio de Timoteo, es decir, hablaban muy bien de Timoteo. Y encontramos aquí en estos versículos de la segunda carta de Pablo a Timoteo unas frases hermosas, unas frases muy especiales de parte de Pablo para Timoteo. Ahí en el versículo 3 encontramos: doy gracias a Dios que me acuerdo de ti en mis oraciones, dice Pablo, que siempre me acuerdo de ti. Y luego en el versículo 4 le dice: al acordarme de tus lágrimas, deseo verte, dice Pablo, para llenarme de gozo. Y allá en el versículo 5 le dice: me acuerdo de la fe no fingida que hay en ti. Yo les manifiesto, les quiero confesar, cuando yo leí ese versículo, créanme que mi intención era predicar solo de ese tema. La fe no fingida que hay en ti. Me trabajó, y yo le dije a mi esposita: no, el domingo este va a ser el mensaje, la fe no fingida que hay en ti. Pero en estas cosas, hermanos, ustedes saben que no es lo que uno piense y elija. Y el Señor dispuso otra cosa, con la misma porción, pero en otra dirección. Pero bien sea de manera directa o de manera indirecta, en esta porción que nos regala el Señor en esta mañana, Pablo nos menciona aquí por lo menos 4 aspectos importantes que contribuyeron al crecimiento y al fortalecimiento de Timoteo en su vida y en su ministerio, pero que de igual forma nos sirven hoy a todos nosotros como creyentes al fortalecimiento y al crecimiento de nuestra vida cristiana. 4 aspectos importantes. El primero de ellos: el medio familiar. Pablo se refiere en estos versículos a su propia ascendencia. Noten ustedes que Pablo dice que doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores. Mire que se está refiriendo a la ascendencia del propio Pablo, pero también se refiere a la ascendencia de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida de la abuela de Timoteo y de la madre de Timoteo. Creo que es bien clara la apreciación de Pablo, ya que creo que en cada persona, en cada uno de nosotros, es bien importante la herencia que recibimos ahí en el hogar, en el medio familiar. Y que la mayor influencia formativa en cada uno de nosotros ha sido de nuestros padres ahí en el hogar. Eso es innegable. Por eso podemos decir que la apreciación de Pablo es bien clara. Pero es verdad que nadie puede heredar la fe. Uno no puede heredar la fe. De pronto se pueden heredar facetas de la personalidad, pero creo que un niño o nosotros desde niños sí podemos ser guiados en la enseñanza, en el ejemplo y en las oraciones y lectura de la palabra que veamos en los padres o en el resto de la familia. Entonces, hermanos, tenemos que ser sinceros. Muchos de nosotros tenemos hogares
hacemos parte de un medio familiar, pero si nosotros como creyentes no damos ejemplo, no enseñamos, no oramos y no nos ven leer la palabra, ¿qué va a pasar con el resto? Y Timoteo vemos que nació en un hogar mixto. Lucas nos dice que nació en un matrimonio mixto. El padre era griego y la madre era judía. Eso lo podemos ver por ahí en Hechos capítulo 16. Y probablemente entonces el padre de Timoteo era incrédulo. Y la madre Eunice, con seguridad que era una creyente judía, que había aceptado entonces el paso al cristianismo. Y creo que es lo que pasa en muchos de nuestros hogares, es decir, nosotros es muy familiar este cuadro en donde las familias, uno de los padres es creyente y el otro no. Creo que es muy familiar para nosotros un cuadro como este. Pero Pablo se refiere, y vuelvo y repito, a mí me llamó tanto la atención esa frase, cuando Pablo se refiere a la fe no fingida de 3 generaciones. Pablo se refiere a la fe no fingida de la abuela. Pablo se refiere a la fe no fingida de la madre, pero se refiere también a la fe no fingida del hijo, de Timoteo. Calvino se refiere de una manera muy particular a Timoteo y dice que cuando Timoteo estaba niño, no solamente chupaba, tomaba la leche de la madre, sino que también recibía la piedad de ella. Es hermoso la forma como describe Calvino aquí a Timoteo. Uno recuerda también que Pablo, en una ocasión a Félix, el procurador, le dice: sirvo al Dios de mis padres. Entonces miren cómo influye el medio familiar. Y es una enseñanza. Creo que el Señor nos está animando a todos. Todos estamos y nos desenvolvemos en un medio familiar. Y creo que el Señor nos está haciendo un llamado hoy a que nos fijemos cómo es nuestro comportamiento y qué estamos haciendo en nuestra vida familiar. Porque créanme, y debemos aceptar, muchos de nosotros asistiendo a una iglesia cristiana, dejamos a nuestros niños a merced de lo que les enseñen allá en el ministerio infantil. ¿Y el resto de la semana? Creo que aquí es una partecita mínima. La parte principal en el crecimiento de las personas es en el hogar, en el medio familiar. Entonces, encárgate, hermanito del alma, hermanito o hermanita, de que tus hijos, encárgate que tus familiares, en su crecimiento y con el paso del tiempo, la influencia espiritual y toda la enseñanza de nuestra fe en Jesucristo la reciban por medio de cada uno de nosotros. Dedícale tiempo al Señor con tus hijos. Dedícale tiempo al Señor con tus hermanos. Dedícale tiempo al Señor con toda tu familia, para que en un futuro también muchos otros puedan referirse a ti y a tu familia, dándole gracias al Señor por esa fe no fingida que encuentran en ti y en el resto de tu familia. Sería maravilloso esto. Entonces, el primer aspecto importante que contribuye al fortalecimiento y al crecimiento de nuestra vida cristiana es el medio familiar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y el segundo aspecto importante que contribuye al fortalecimiento y crecimiento de nuestra vida cristiana es las amistades, el entorno, con quién nos relacionamos. Después de nuestros padres, iglesia, los amigos son los que más influencia tienen en nosotros. Y especialmente si de alguna manera esos amigos también se convierten en maestros nuestros. Y Timoteo tenía en Pablo un sobresaliente amigo, pero también tenía a un maestro. Y ya hemos visto que Pablo era el padre espiritual de Timoteo y lo había guiado
y no lo había abandonado ni lo tenía en el olvido, lo acompañaba. Cuando no era de manera presencial, era por medio de unas cartas hermosas. Así como vemos en un pasaje como el de hoy. Y parece ser que la última vez que estuvieron juntos Pablo y Timoteo, es muy posible que Timoteo entró en llanto. Porque miren que Pablo se refiere a las lágrimas. Parece ser que Timoteo no pudo contener las lágrimas en esa despedida con Pablo. Y entonces Pablo por eso dice que al acordarse de estas lágrimas, deseaba noche y día volver a verlo para llenarse de gozo. Es hermoso ese versículo 4. ¿Ustedes se imaginan qué sintió Timoteo leyendo esta carta? Es que solamente por eso les pedimos a ustedes que simplemente recreen lo que están leyendo. Porque es que esta es una carta que escribió Pablo, ¿para quién? Para Timoteo. ¿Ustedes se imaginan a Timoteo leyendo esto? ¿Ah? Yo creo que ahí fue, volvió a llorar, dice Carlitos. Claro que sí. De pronto ahí fue donde aprendió de pronto una actriz colombiana a decir, sí, es que es impactante, hermanos. Es que uno llega, de pronto lee esto aquí, sí, bueno, y yo no. Pero por eso cuando uno se mete en la lectura y recrea todos esos cuadros y uno se mete de pronto en el corazón de Timoteo leyendo cuando Pablo le dice, cuando recuerdo esas lágrimas, deseo volverte a ver para llenarme de gozo. Usted no se imagina lo que sintió Timoteo. Eso es hermoso. Y entonces mientras no podía ver Pablo o encontrarse con Timoteo, ¿qué hacía Pablo? Orar por él y escribirle y estimularlo y animarlo para su vida y para su ministerio. Hermanos, la amistad, el compañerismo, la comunicación, miren, por medio de cartas como hacía Pablo con Timoteo, pero nosotros tenemos hoy muchos otros medios, un teléfono, ¿sí? Toda esta mensajería, que en lugar de estar reenviando cosas, ¿por qué no le enviamos unas palabras de ánimo y de aliento a otro hermano? Las oraciones tienen un poderoso efecto en la formación de personas, hermanos, como podemos ver aquí, porque los fortalece y porque sostiene toda su vida, no solamente vida personal, sino en el servicio cristiano. Hemos visto entonces dos aspectos inicialmente. El primero, ¿cuál es que es? La familia, el entorno familiar. Segundo, los amigos, las amistades, con quién me relaciono. Y el tercer aspecto que contribuye al fortalecimiento y crecimiento de nuestra vida cristiana es el don de Dios que está en ti. Entonces muchos de nosotros dirán, sí, eso se refiere a Timoteo. Hermanito, si estás pensando así, permíteme decirte que estás equivocado. El don de Dios que está en cada uno de nosotros, el don de Dios que no solamente está en Timoteo, sino el don de Dios que está en ti, hermanito del alma. Entonces uno lo que nota aquí es que Pablo pasa de los medios indirectos que Dios utilizó para formar el carácter cristiano de Timoteo, como eran su familia y sus amigos, para hablar un don que Dios le había dado a Timoteo en forma directa. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Uy, eso es maravilloso. Eso es hermoso, hermanos. Ahora, no podemos afirmar con toda certeza en qué consistía ese don de la gracia de Dios, este carisma que había en Timoteo, por la sencilla razón que el texto no lo dice. Lo que parece claro, tanto en este pasaje de referencia de hoy como en la primera carta de Timoteo, por el capítulo 4, que el don fue recibido, el don recibido por Timoteo fue entonces implementado por Pablo y por los ancianos de la iglesia. Ahí en la primera carta
de Pablo en el capítulo 4. Podríamos decir que lo que llamamos hoy una ordenación, ¿sí? Una comisión es lo que de pronto se describe ahí, a lo que se refiere Pablo con una comisión para el ministerio de Timoteo. Entonces, don de Dios, te pido que avives el fuego del don de Dios. Y uno podría imaginarse, porque como les digo, no lo menciona el texto, pero podría estar refiriéndose a pastor, maestro, evangelista, una unción especial, no sé, o una dotación especial del Espíritu que Timoteo recibió cuando fue comisionado para equiparlo, para que pudiera realizar todo ese trabajo para el cual había sido llamado. Pero, hermanos, todos nosotros, y tú puedes decir ahí en tu puesto, yo, cada uno de nosotros ha recibido el don de Dios. Es decir, el don de Dios está en ti, Ofelia. El don de Dios está en ti, Guillermo. El don de Dios está en ti, María Eugenia. El don de Dios está en ti, Oscar. En cada uno de nosotros. Y ten la plena seguridad entonces que por ende Dios te equipa, Dios te prepara y Dios te cuida. Porque Dios cuida de los suyos, Dios equipa de los suyos. Y cada uno de nosotros somos hijos del soberano Dios. Entonces aprendemos de una enseñanza como la de hoy, que un hombre no es solo lo que le debe a sus padres, lo que le debe a sus amigos, lo que le debe a sus maestros, sino lo que Dios mismo nos da. El don de Dios que está en ti. Entonces, la pregunta es, iglesia, ¿crees esto? ¿Crees que el don de Dios está en ti? Es que a veces creemos que está en otros y de pronto leemos y sí, está en Timoteo, pero Timoteo era un joven igual a cada uno de nosotros. Tenemos que concientizarnos de eso y llevar eso a nuestro corazón y vivirlo y vibrar con eso. El don de Dios está en mí. Dilo ahí en tu interior. Yo tengo el don de Dios, está en mí. Confía en el Señor y aviva el fuego del don de Dios que está en ti, hermanito. Avívalo. Familia, amigos, el don de Dios que está en ti. Y el cuarto aspecto importante que nos ayuda al fortalecimiento y al crecimiento de nuestra vida cristiana es la disciplina personal. Y en esa sí que ¿cómo se dice cuando uno pierde un examen? Nos rajamos. Y ahí sí que nos rajamos, hermanos, en la disciplina personal. Y es verdad, todos los dones, mis hermanos de Dios, naturales o espirituales, necesitan ser desarrollados. Todos los dones naturales o espirituales necesitan ser ejercitados. Todos los dones se necesitan colocar en acción, hermanos. Miren las parábolas de nuestro Señor Jesucristo sobre los talentos. Ilustran claramente la responsabilidad en el servicio. Ilustran la recompensa a la fidelidad. Pero también nos muestran el peligro de la pereza que nos está comiendo a nivel espiritual, iglesia. Nos come la pereza y debemos reconocerlo. Nos da pereza orar, nos da pereza leer la palabra, nos da pereza asistir a los cultos con frecuencia.
O si no, pregúntate, ¿cuánto hace que no asistías, no te reunías? Pregúntate, ¿cuánto hace que no te sientas a leer la palabra con frecuencia? Por esto Pablo le dice a Timoteo en su primera carta que no descuide el don de Dios. Pero aquí, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Que lo avive. En la primera carta le dice: te ruego, Timoteo, que no descuides el don de Dios. Vayan a la primera carta. Pero aquí le está diciendo: aviva el fuego del don de Dios. Tremendo esto. Entonces parece ser que lo que Pablo pretende con Timoteo es animarlo a que avive, a que mantenga avivando, a que mantenga agitando el fuego del don de Dios, a que lo mantenga vivo, a que no lo deje dormir, a que lo mantenga ardiendo en medio del fiel ejercicio del don que Dios le ha dado. Entonces yo te pregunto, ¿cómo tienes el don de Dios? Porque ya está claro que todos y cada uno de nosotros tenemos el don de Dios con nosotros, en nosotros. ¿Cómo lo tienes? ¿Lo tienes dormido, descuidado por allá, que ni siquiera reconoces que el don de Dios está en ti? Lo tendrás apagado, pero el Señor te está diciendo hoy, hermanito y hermanita, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Eso te está diciendo el Señor en esta mañana. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pero Pablo, noten ustedes que Pablo inmediatamente agrega las razones por las cuales le está diciendo a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él. Eso es hermoso ahí en el versículo 7. ¿Y qué razón le está dando a Timoteo? Porque no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hermoso, hermanos. Entonces, no podemos olvidar, y en el caso particular de Timoteo, su juventud, su salud, su temperamento, con los cuales Timoteo tenía que luchar, y nosotros de igual manera tenemos que luchar con muchas otras cosas. A lo mejor también muchos de nosotros con la salud, otros con el temperamento, otros con la juventud o con la falta de juventud. Y parece que Timoteo, al parecer, pudo haber sido una persona tímida, sensible, para quien la responsabilidad entonces le era una carga muy pesada. Quizás era tímido, como dice ahí Pablo, como lo describe, o temeroso, como muchos de nosotros. Hermanitos, una carta como esta es una carta también para ti. Tal cual, Timoteo, tal cual, muchos de nosotros. Quizás te identificas hoy con Timoteo. Timidez, eres temeroso, muchos otros aspectos. Entonces, por eso es que Pablo se ve obligado a animar a Timoteo para que continúe agitando su don. Y le pide entonces que no sea tan tímido en el ejercicio de su ministerio, en el ejercicio de su fe. Y eso es lo que te está pidiendo el Señor en esta mañana. No más timidez. No más sientas temor de hablar de Jesús, de hablar de tu fe, de hablar de tus creencias.
Ahora, ¿y por qué es que no debe ser tímido y por qué es que no debe ser temeroso? Porque la cobardía, mis estimados hermanos, no tiene que ver nada con el cristianismo. O como lo expresa Pablo, por causa del Espíritu que Dios nos ha dado. El don del Espíritu, como le dijimos ahora, el don del Espíritu nos ha sido dado a todos los que estamos en Cristo. ¿Alguien dice amén? Y este espíritu que Dios nos ha dado a todos no es un espíritu de temor, ni de cobardía, ni de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso es que no podemos ser ni tímidos ni temerosos cuando vamos a hablar del Evangelio de Jesús. Confía, hermanito del alma, que el Señor te capacita. Confía que el Señor te equipa. Confía que el Señor pone las palabras que tú necesitas en un momento determinado. Por ejemplo, utiliza el amor y el poder que hay en ti, que el Señor ha depositado en ti para el servicio a otros. ¿Por qué no lo haces? Pero hazlo sin ningún orgullo, ¿cierto? Y con la correspondiente reverencia y reserva, porque recuerda que también tienes dominio propio. En todos nosotros, hermanitos del alma, y no solamente en Pablo y en Timoteo, se da la combinación de la soberanía divina y de la responsabilidad humana. O sea que hay algo que hace la parte divina, pero hay otras cosas que corresponden a la responsabilidad humana, a la disciplina personal. El problema, hermanitos del alma, es que queremos dejarle absolutamente todo el trabajo a la parte divina. Ese es el problema. Porque no estamos dispuestos a ninguna responsabilidad personal y no estamos dispuestos a ninguna disciplina personal. Eso es lo que pasa. Tenemos que ser conscientes de eso y aceptar esa realidad. Y no importa cuánto, y no importa cuán poco hayamos recibido de Dios, hermanos, ya sea de manera directa, por dones naturales o por dones espirituales, o indirectamente, por medio de nuestros padres, nuestros amigos o nuestros maestros. Debemos dedicarnos con toda una activa autodisciplina a cooperar con la gracia de Dios, avivando el fuego interior que hay en todos nosotros hasta hacerlo arder. De lo contrario, nunca vamos a llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. O no vamos a cumplir o con el ministerio o con la comisión que se nos ha encomendado. Se requiere de responsabilidad personal y de disciplina. Y Pablo pasa ahora a ese versículo 8. Pasa de alguna manera como a la verdad del Evangelio y la responsabilidad que tenemos con el Evangelio mismo. Y le ruega a Timoteo de una manera especial que no se avergüence de hablar del Evangelio, que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor. Miren qué petición le está haciendo Pablo a Timoteo. Porque el sufrimiento y no la vergüenza debe caracterizar el ministerio de Timoteo. Pero el sufrimiento y no la vergüenza debe caracterizar el ministerio o la vida cristiana de cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén por eso? Ojo por lo que estás diciendo, amén. No es la vergüenza, pero sí el sufrimiento
el que debe caracterizar nuestra vida cristiana. Se puede ser joven, se puede ser débil, se puede ser tímido, de clase social baja, pero tienes responsabilidad con tu llamado como cristiano. Todos nosotros tenemos una responsabilidad como seguidores de Cristo. Pero no se te puede olvidar, hermanito del alma, que Dios te ha dotado y que Dios te ha moldeado para tu vida cristiana, para tu ministerio, para evangelizar, para hablar de Jesús. No se te puede olvidar de eso. Por tanto, no te debes avergonzar, ni debes sentir temor de hablar de Jesús. Y saben, todos de alguna manera somos tentados a sentirnos avergonzados. Creo que debemos aceptar esa realidad. Todos somos tentados a sentirnos avergonzados del nombre de Cristo. Todos somos tentados de sentirnos avergonzados del pueblo de Cristo. Y todos somos tentados de sentirnos avergonzados del Evangelio de Cristo, el cual debemos difundir, el cual debemos predicar. Y todos somos muy sensibles, debemos de reconocer esto, que todos somos muy sensibles a la opinión pública, que todos somos muy sensibles a lo que vayan a opinar los demás o lo que opinen los demás. Y nos cuesta admitirlo, pero somos sensibles a las opiniones de los otros. Somos como ramas de los árboles que el viento las lleva de un lado para otro. Tendemos a inclinarnos con demasiada facilidad ante la presión de las personas. Debemos aceptar eso. Yo lo acepto. Pero ¿cuál es nuestra realidad, iglesia? Y es lo que nos pasa en nuestro diario vivir, en nuestra vida cristiana. Si digo algo acerca de Jesús a mis amigos y menciono a Jesús en medio de una reunión con amigos, me rechazarán ahí mismo. Es la realidad, es lo que pensamos. Y de pronto decimos, yo no quiero que me pase lo mismo que le pasó a fulanito, que se puso a hablar en medio de, no sé, del equipo, en medio de la clase, en medio de los amigos, no sé en qué parte, y entonces empezaron a burlarse de él y él prácticamente se cayó al suelo y tuve que levantarlo. Yo no quiero que me pase eso. Seamos sinceros, esa es la realidad. Pero ¿qué sucedería, hermanito o hermanita del alma, si te sumas al equipo de difusión de Dios? ¿Cómo reaccionarían las personas a tu alrededor, familia, amigos, todos los conocidos, si les hablaras de Jesús? Pensemos las peores cosas que podrían pasar. Vamos a ser bien pesimistas. Si les hablas de Jesús a tus amigos, bueno, podrían dejar de ser tus amigos. Podrían empezar a criticarte a tus espaldas. Podrían rechazarte al ver esas convicciones firmes que tienes. Podrían dejar de invitarte a las fiestas. Podrían reírse de ti por creer en Jesús. Y no estoy diciendo que no te pasaría ninguna de estas cosas si cuentas a otros acerca de Jesús. Pero, iglesia, podrían pasar otras cosas muy buenas. Si bien hemos descrito esas cosas malas que podrían suceder cosas muy buenas. Podrían esas personas llegar a ser tus grandes amigos y respetarte. Podrían darle gracias a Dios por haber estado en el camino de ellos.
ponte a pensar qué cosas buenas pueden pasar. Podrían respetarte y valorarte por tener esas convicciones firmes. Podrían invitarte a sus fiestas para siempre en el cielo. Y lo mejor, si les hablas de Jesús, podrían llegar a conocer a la persona de Jesús. Y eso sería lo más espectacular que podría pasar. Entonces pueden pasar cosas muy buenas cuando hablamos de Jesús. Y claro que a nadie le gusta ser objeto de burlas. ¿A quién le gusta eso? A ninguno nos gusta. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Los creyentes, los cristianos, nos inventamos miles de excusas para no involucrarnos personalmente en la misión de hablar de Dios, en la misión de hablar de Jesús, de presentar testimonio del Señor. Nos inventamos las excusas donde no están. Solamente reflexiona un poco qué tipo de excusas te das tú para hablar de Jesús, para caminar correctamente de Jesús. Y no solamente hablar, es caminar correctamente con Él. Nos inventamos miles de excusas. Seamos sinceros, aceptemos. Pero por lo general, nuestro mayor temor, por lo general, hermanitos, es ese temor que sentimos en cómo van a reaccionar los demás cuando hablamos de Jesús. Eso nos paraliza. En otras palabras, hermanos, lo que piensa la gente es más importante que el asombroso mensaje de Jesús. Tremendo eso. Lo que piensa la gente o la reacción que van a tomar es más importante que el mensaje de liberación y que el mensaje de perdón que les estamos entregando, hermanos. Nos importa más qué van a pensar y cómo van a reaccionar. Dios quiere que no tengamos miedo de hablar de Jesús. Dios quiere que no tengamos temor de hablar de Jesús. Confía que el Señor te dará la seguridad que necesitas en el momento oportuno. Toma, hermanito, ese paso de fe y habla con otros de Jesús. No te avergüences, no sientas temor, no seas tímido. Al hacerlo vas a descubrir que tienes en tu interior una valentía que Dios te da en tu vida. Y seguro, hermanito del alma, que pase lo que pase, no terminarás en el suelo y no te van a tener que levantar del mismo. Yo te invito, hermanito del alma, a que reflexiones en lo siguiente. Cristo entró en tu mundo. Cristo entró en tu vida y lo hizo resueltamente para amarte y porque te amaba. Lo hizo resueltamente porque te amaba y para seguir amándote eternamente. Entonces, comparte igualmente y resueltamente el amor de Cristo a otras personas. Elige un amigo, elige una persona a la que no le hayas hablado de Jesús porque eso te aterroriza, eso te avergüenza o sientes timidez en hacerlo, has sentido timidez o temor. Elige una o varias personas y háblale o háblales de Jesús. Pero toma hoy la decisión. Elige una o varias personas a las que no le hayas hablado de Jesús y comparte el Evangelio. Háblales.
Ahora pídele a otras personas oración por ello, pero también después cuéntales cómo te fue con la persona. Entonces, iglesia, no más temor, no más timidez, no más vergüenza de hablar de Jesús. No más temor, no más vergüenza de dar testimonio del Señor al resto del mundo. Oremos, hermanos, pongámonos en pie. Padre Celestial, te damos gracias por la enseñanza de hoy, Señor. Ayúdanos, oh soberano Creador, a tener en cuenta estos 4 aspectos importantes, fundamentales, para el fortalecimiento y el crecimiento de nuestra vida cristiana. Nuestra familia, el medio familiar, los amigos con quien nos relacionamos, el don tuyo, Padre Celestial, que está en cada uno de nosotros, y esa disciplina personal, esa responsabilidad de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que no tengamos más excusas. Ayúdanos, Señor, a avivar el fuego del don tuyo, Padre Celestial, que está en cada uno de nosotros. Ayúdanos a agitarlo. Ayúdanos, Señor, a que arda, que se mantenga ardiente ese don tuyo. Porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdanos, Señor, a recordar esto y entonces no avergonzarnos de dar testimonio tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos hablar y presentar con propiedad el Evangelio de Jesús. Ayúdanos, Señor, a que en todo momento y en toda oportunidad presentemos a aquel que un día nos recibió, nos abrazó y que pagó el precio del pecado por nosotros en la cruz. Y aquel que nos ha llenado de una total esperanza de la vida eterna. Señor, te damos la honra y la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Que tengan un resto de día muy, muy feliz, muy hermoso.